¿Por qué Luis Enrique, seleccionador español de fútbol, o Chris Hemsworth, dios del trueno, llevan un monitor de glucosa en el brazo? ¿Por qué cada vez más personas sin diabetes están utilizando este tipo de dispositivos? ¿Para qué sirven realmente? ¿Te ayudan a mejorar tu rendimiento físico, a prevenir enfermedades o a envejecer mejor? ¿Pueden aumentar tu esperanza de vida libre de enfermedad de alguna forma? En el vídeo de hoy veremos qué son los monitores de glucosa implantables, para qué sirven en personas con diabetes principalmente, para qué podrían servir, si es que sirven de algo, en personas sin diabetes. Finalmente vamos a discutir razones por las cuales utilizar o no utilizar estos gadgets si eres una persona sana. Primero, ¿qué son esos monitores? Los monitores de glucemia son dispositivos implantables, wearables en inglés, que miden tus niveles de glucemia intersticial. No miden la glucosa plasmática como lo haría una analítica de sangre, ni tampoco la glucosa capilar como lo haría un glucómetro tradicional. Miden la glucosa en el intersticio celular, el fluido que hay entre las células. Para ello utilizan una pequeñísima agujita que queda insertada en tu piel, normalmente en el brazo, un sensor, un transmisor y un adhesivo para que no se te caiga. Dicho sensor hace lecturas periódicas cada poco tiempo, que va enviando continuamente mediante el transmisor a tu dispositivo móvil o receptor, pudiendo también enviar alertas cuando las concentraciones de glucosa sean demasiado bajas o demasiado altas. Mientras que una analítica o una medición de glucemia capilar te da una foto, un fotograma de tu glucosa, un monitor de glucemia te da una película en tiempo casi real, el casi es importante, de lo que está pasando con tu glucemia. Esto, la verdad, tiene muchas utilidades prácticas, principalmente en el ámbito de la diabetes, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, pero también empiezan a verse potenciales aplicaciones en personas sanas, de las que hablaremos al final del vídeo. Algo que, por supuesto, un montón de compañías están aprovechando para hacer dinerito. La realidad es que los monitores de glucemia no son nuevos, ni mucho menos. En 2014, Abbott presenta en Europa el Freestyle Libre, el primer sistema de monitoreo continuo de glucosa, una tecnología revolucionaria de sensores de glucosa que eliminaría la necesidad de punción en el dedo en el tratamiento de la diabetes. Esto supuso, por supuesto, un grandísimo avance. Por eso, en el manejo y en la optimización de la diabetes, estos aparatos tienen todo el sentido del mundo y han permitido a pacientes con esta patología mejorar muchísimo no solo su calidad de vida, sino su esperanza de vida. Lo vas a entender muy fácilmente. Disminuye radicalmente la necesidad de hacer controles de glucemia capilar, como he dicho, y por lo tanto disminuye el número de molestos pinchazos en el dedo. Si tenéis algún amigo o conocido con diabetes, sabréis de lo que hablo. Esto por sí solo ya justifica el uso de monitores de glucemia y ha mejorado enormemente la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque toman decisiones más proactivas, básicamente se anticipan a los cambios de glucemia y toman medidas preventivas. Por ejemplo, tomando carbohidratos si la flecha de tendencia nos alerta de una hipoglucemia próxima, o poniendo una corrección de insulina si la flecha de tendencia nos dice que la glucosa va para arriba y que pues vamos a estar en una hiperglucemia dentro de muy poco tiempo. Dan más facilidad para la práctica deportiva. Antes, un deportista con diabetes tenía que o bien ejercitarse con cifras de glucemia muy elevadas para prevenir la hipoglucemia, o bien hacer caso a sus sensaciones corporales, o bien estar interrumpiendo la práctica deportiva para hacerse mediciones de glucemia capilar. Los monitores de glucosa han sido una salvación en este aspecto para deportistas con diabetes, que los hay y muchos, y algunos se dedican al deporte a nivel élite. También te permite identificar patrones de comportamiento, por ejemplo, siempre que como arroz me sube mucho la glucemia, pero si como arroz con pollo no me sube tanto, y por lo tanto hacer ajustes en la alimentación. También ayudan al profesional sanitario a interpretar el estado actual de control glucémico y ayudar a emprender cambios necesarios al paciente, y también ayuda a trabajadores de riesgo con diabetes a desempeñar su trabajo sin la necesidad de tener que estar haciendo controles de glucemia capilar. Hemos visto, por lo tanto, que en personas con diabetes los monitores de glucemia tienen todo el sentido del mundo y son un grandísimo avance en la tecnología aplicada a la medicina. Pero la pregunta es, ¿tiene sentido en personas sanas? ¿Pueden de alguna forma optimizar tu salud, incrementar tu longevidad o hacerte envejecer mejor? El principal argumento para utilizar este artilugio sin un problema de salud evidente es que mantener unas cifras de glucosa estables, evitar picos de glucemia y así evitar picos de insulina mejora el rendimiento deportivo, previene enfermedades cardiometabólicas y te hace envejecer mejor. Ahora veremos si eso es del todo cierto o no lo es. De esta forma, aquellos que utilizan estos sistemas miden cosas como los niveles de glucosa promedio, la desviación estándar o coeficiente de variabilidad de la glucosa, que nos da una idea de cuánto cambian tus niveles de glucosa a lo largo del día,
o, dicho de otro modo, si hay mucha diferencia entre los picos y los valles. También de forma complementaria, en muchas clínicas anti-aging se está midiendo el área bajo la curva de insulina, un parámetro que nos da una idea de cuánta insulina tiene que producir tu páncreas a lo largo del día, con la idea de que cuanto menos insulina mejor. Todo esto es una simplificación basada más que en evidencia, en hipótesis y suposiciones que veremos pues en los próximos años si se cumplen o no. A día de hoy no sabemos si en personas no diabéticas estos dispositivos previenen enfermedades o alargan la vida, simplemente no por nada, sino porque llevan con nosotros menos de una década y no se han hecho estudios al respecto. Pero tampoco tenemos evidencia de que mejoren el rendimiento deportivo. En todo caso, en deportistas de resistencia y pruebas muy largas, se puede dar la llamada hipoglucemia del deportista, que ocurre cuando los depósitos de glucógeno no pueden hacer frente a la alta demanda de glucosa muscular. En este sentido, llevar un monitor de glucemia implantable puede ayudarnos a saber cuándo suplementarnos durante una prueba, aunque en la práctica la mayoría de deportistas de resistencia y en pruebas largas suplementan mucho antes de llegar a este punto. ¿Significa esto que no sirven para nada o que tenemos que alejarnos de ellos o que son malos? No, no significa eso. Es más, creo que las aplicaciones en personas sin diabetes llegarán y serán cada vez más y pueden ser muy útiles en algunas situaciones que te cuento ahora mismo. Pero a día de hoy la verdad es que no tenemos evidencia científica que avale su uso a gran escala en personas sin diabetes. Vas a entenderlo, vamos a ver los pros y los contras. Pros, beneficios reales para gente sin diabetes. Ser más consciente de lo que comes. El hecho de tener implantado un dispositivo de este tipo modificará la conducta de mucha gente a bien, que será más consciente de sus decisiones alimentarias y cómo éstas impactan la glucemia. Pasa lo mismo que cuando empezamos a utilizar los relojes inteligentes para medir nuestra actividad física y número de pasos. Tendemos a esforzarnos para llegar a un número de pasos diarios y al final acabamos siendo más activos. Lo que no se mide no se puede mejorar y si estos aparatos sirven para mejorar tu conducta y relación con la comida, pues bienvenidos sean. Ser consciente de cómo tu estado de ánimo o calidad del descanso impactan tu glucemia. La glucosa es algo que se afecta por mucho más que la comida y de esto sí que somos normalmente inconscientes. También ser consciente de cómo los horarios a los que comes modifican tu glucosa, por ejemplo, la diferencia entre cenar temprano o cenar tarde. La diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, es una enfermedad silente, no hace ruido en muchas ocasiones y si no nos hacemos una analítica podemos estar años sin darnos cuenta de que pasa algo en tu cuerpo. En este sentido, estos aparatos tienen la capacidad de diagnosticar mucho antes una prediabetes o diabetes, por ejemplo, y por lo tanto pues pueden ser de utilidad. Y son dispositivos seguros, no hablamos aquí de fármacos con graves efectos secundarios, por lo que si quieres experimentar temporalmente con él, pues el riesgo es muy bajo. Como mucho puedes tener problemas de alergia por el adhesivo y una mínima molestia al ponerlo. También permitirá a profesionales sanitarios descubrir cosas útiles, cosas interesantes, como qué patrones de glucemia son factor de riesgo de diabetes y otras enfermedades crónicas, ya que vamos a tener en pocos años muchísimos datos de personas sanas. Y ahora, posibles perjuicios, complicaciones, puntos negativos, contras de utilizar monitores de glucemia sin diabetes. Primero, neurosis y obsesión por la salud. Al igual que puedes obsesionarte con el número de pasos diarios que te marca el reloj inteligente, puedes hacerlo con tus cifras de glucemia. Tengo pacientes que miden 40 o 50 veces al día su glucosa con estos aparatos y en personas sanas puede ocurrir lo mismo. También puede ser un aparato que genere ansiedad en muchas personas. En la línea de lo anterior, las lecturas de los monitores no son siempre 100% fiables y, por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo de la región donde está puesto, por ejemplo el brazo, disminuye porque te apoyas en ese brazo durmiendo o por cambios en la temperatura del ambiente, puede dar valores incorrectos y puede decirte que tienes una hipoglucemia cuando no la tienes o que tienes 150 miligramos de decilitro cuando tienes unos valores normales. También durante la práctica deportiva su fiabilidad disminuye. Esto puede llevar a pensar a una persona que tiene un problema de salud que no tiene y eso ser causa de ansiedad o de visitas innecesarias al médico o incluso de diagnósticos erróneos en llegado un caso o de tratamientos incorrectos. Además, se venden con claims que no se basan en evidencia, al menos ahora mismo. Por ejemplo, no sabemos cuál es la cifra de glucemia óptima para mejorar el rendimiento cognitivo o físico. Pero estos aparatos se venden como una forma de mejorar tu rendimiento cognitivo o físico. Sí que es cierto que en general mucha variabilidad glucémica se relaciona con peor rendimiento cognitivo y mayor astenia, pero hay pocos datos que sustenten esto. Además, algo importante es que la mayoría de personas no tiene la suficiente información sobre el metabolismo de los carbohidratos y la glucosa como para entender bien los cambios que verá en su glucemia. Si estos dispositivos se venden sin información, pues mucho me temo que confundirán a un gran sector de la población. Otra cosa es sacar un paquete
pack formativo hecho por profesionales y después la compra de estos dispositivos aparejado a esa formación previa. Personas que no tienen suficiente conocimiento del tema pueden pensar que comerse un plátano o un plato de arroz y que tu glucemia suba a 160 o 180 puntualmente, de forma totalmente transitoria, pues es algo malo. A lo que voy es que en personas susceptibles estos aparatos aumentará sin duda el miedo a comer carbohidratos y será un argumento más para restringir grupos de alimentos, generar restricciones alimentarias. Y después, una perspectiva glucocéntrica no es saludable. La salud es mucho más que la glucemia. El hecho de que podamos medir algo no hace necesario hacerlo, y a veces es mejor no hacerlo, algo difícil de entender, pero que se nos tiene que meter en la cabeza. En todo caso, estoy seguro de que encontraremos a personas muy preocupadas porque su glucemia se mantenga estable mientras tiene el cigarrillo encendido en la mano. Eso lo vamos a ver. Y por último, no olvidemos que son dispositivos caros. Al año te costarán varios miles de euros y cada vez salen modelos más perfeccionados, pero más caros. Conclusión final: utilizar o no este tipo de dispositivos si no tienes diabetes es una decisión que deberás tomar tú mismo. Si tienes diabetes, te recomiendo encarecidamente su uso. Son dispositivos magníficos y que han revolucionado el campo de la diabetes, así que no pienses que estoy en contra de ellos, ni muchísimo menos. Con la información correcta, el dispositivo puede serte de utilidad y ayudarte a mejorar algunos aspectos de tus hábitos y de tu salud. Sin embargo, si no sabes interpretarlo o utilizarlo, probablemente te traiga más comederos de cabeza que alivio. Al final se trata de un gadget, de un artilugio que se implantará, al igual que los relojes inteligentes lo hicieron en su momento. El futuro va orientado a tener una monitorización continua de todas nuestras variables de salud en nuestros teléfonos móviles. Estamos llegando a ello, podríamos decir que casi ya hemos llegado y muy pronto pues será la norma. Déjame tus dudas en los comentarios y sobre todo si usas monitores de glucemia, déjame tu perspectiva, tu experiencia para que podamos aprender todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por tu atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.